Continuamos en Argumentos hablando acerca del amor con el pastor José Humberto Rivero. Quedaba allí esa pregunta de cómo las personas también pueden de alguna forma recibir ese amor. Porque si bien es como que, bueno, Dios nos ama, pero también cómo recibirlo y sentirse amado. Sí. En mi caso personal lo pude experimentar a través de leer la Biblia. Y ojo que no estamos hablando específicamente de ninguna religión en particular, simplemente acercarse a Jesús, a la persona de Jesús. Y al leer la Biblia uno puede comprender cómo ese Dios grandioso pues se hizo hombre y vino a nosotros a amarnos, ¿no? Y comienza él a describir lo que eso implica. Él dice, por ejemplo, que nosotros, el amor consiste en que Dios nos amó primero, como dando el paso, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Y al recibir de ese amor, ahora nosotros somos responsables de otorgar ese amor a otros. Por eso tenemos que llenarnos de ese amor, poder comprender que más allá de cualquier religión o más allá de esos hechos que hacemos religiosamente correctos, Él me ama y yo, aún siendo pastor, necesito de su gracia, necesito de su ayuda. Aún siendo pastor junto con mi esposa, hemos tenido problemas, hemos tenido gritos en casa, hemos tenido momentos en que nuestras hijas nos sacan de quicio o que de repente no tengo lo suficiente para poder hacer cierta cosa y tengo que orar. Dios mío, ayúdame. Entonces, como decías antes, el hecho de que yo sea pastor o que sea líder o que sea cristiano no me convierte en una persona perfecta, no me exime de los problemas que estamos pasando, pero sí hay una promesa que es increíble. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. Y dice, tranquilos, que yo estaré con ustedes. Entonces la promesa no es que seremos perfectos, la promesa no es que no tendremos problemas, la promesa es, fíjate lo hermoso de este amor, que Él va a estar con nosotros en cualquier temporada de nuestra vida. Cuando necesitemos su ayuda, Él va a estar allí. Entonces, si tú te llenas de ese amor, de esa gloriosa presencia, de esa incondicional compañía, entonces tú, estable emocionalmente, vas también a poder ayudar a otros y extender de ese mismo amor. Porque el que pasa tiempo con Él, algo pasa allí que como que sus propiedades, su amor, su gracia, su favor, su sabiduría, comienzan a impregnar tu propio ser y tu propio corazón. Claro, como decíamos al principio, comienza a ser ese árbol fuerte que aunque venga la tempestad, venga la lluvia, venga la tormenta, sigue estando firme, con raíces pues firmes en el lugar correcto, como decíamos, que en este caso es en Dios. Y también hablando de eso, de cómo el amor transforma y de cómo también eso se va viendo en cada una de las áreas de nuestra vida, siguen preguntas también de cómo eso reflejarlo a los demás y cómo hacer, por ejemplo, animar a otros cuando no tienen esperanza con la situación actual. Esto lo preguntan también en Instagram JB Carreño y también pregunta por aquí Freddy Acevedo cómo lidiar de manera sana la apatía y el desánimo social. O sea, cómo voy allí bandeándome, o sea, una vez que ya entiendo dónde estar en el lugar correcto, pero siguen estando las circunstancias que están a mi alrededor y en mi entorno. Sí, las respuestas a esas preguntas tienen mucho que ver con lo anterior, pero quiero puntualizarlas también. Cuando yo estoy buscando como árbol, en ese símil, cuando yo estoy buscando como árbol los nutrientes en la superficie, es posible que no los consiga, especialmente si estamos en una época de sequía o en una época de calor. Pero si las busco profundamente, es posible que haya agua fluyendo por debajo de la tierra y yo llegue a ese lugar donde puedo recibir los nutrientes. Esto es, que si yo estoy buscando mi motivación en la gente alrededor, posiblemente en un tiempo de sequía no lo consiga. Tal vez hay tiempos en donde todo está más o menos bien y la gente está entusiasmada. Y Todo fluye bien. yo puedo estar conectado con ellos, pero en tiempos de sequía o en tiempos de calor, definitivamente mi motivación tiene que ser mucho más profunda. Hablábamos con una psicóloga en estos días y ella decía que tenemos que encontrar un propósito mayor cuando estamos en problemas, porque el problema parece estar tan grande que obviamente nos llena de apatía, no puedo contra eso. Pero cuando consigo un propósito mayor, cuando consigo una conexión con Dios, entonces de Él es la fuente de la que me lleno para poder avanzar en este sentido. Claro, y también es importante eso porque es como decíamos, hay diferentes escenarios que están alrededor y hay que tener allí como, bueno, la mira bien firme
y saber, como decía, si voy a ayudar a otras personas, también dónde está mi corazón, dónde están mis pensamientos y como seguimos conversando, ese tema de la perseverancia, de seguir también en la oración y como mencionaba, de seguir también buscando de Dios. Ujú, Porque exactamente. si yo me lleno también de pensamientos, que es lo que pasa ahorita, de muchos pensamientos de qué va a pasar, dejo que la ansiedad también vaya avanzando y es como, bueno, es difícil como que en qué me concentro y tener pensamientos de alguna forma más centrados en Dios, en lugar de tener pensamientos, bueno, no sé qué va a pasar, incertidumbre, eso también afecta en todo lo que uno hace en la vida cotidiana. Totalmente. De hecho, una de las cosas que con mi esposa estábamos haciendo era desconectarnos de las redes sociales un par de días para concentrarnos en escuchar a Dios. Porque sé que puede sonar contraproducente o mejor dicho, contradictorio estando en un canal de televisión y produciendo constantemente contenido que yo diga que tenemos que desconectarnos. Pero la verdad es que no estamos creados para esta sobreexposición de información. Entonces hay momentos en que necesitamos una desconexión, apagar las otras voces y escuchar a aquel que tiene esperanza, que tiene paz, que tiene amor y que tiene gracia para nosotros. Entonces yo creo que para responderle a ambos, creo que necesitamos a veces apagar nuestro espíritu, nuestra mente de todas estas voces que nos están llamando a la desesperación y a la desesperanza y buscar en la verdadera fuente de esperanza, alegría y paz que es Dios. Eso es importante, buscar esa verdadera fuente. Por aquí nos queda una última pregunta que nos hacían en Instagram, la hace Sara Silva, que comenta, ¿la iglesia debe tener una posición política en momentos de crisis? Interesante. Obviamente ahí depende muchas cosas, ¿no? Sara, primero, en la iglesia para mí es todo aquel que cree en el Señor, es lo que yo entiendo. Sin embargo, a nivel de instituciones hay muchos tipos de iglesia. Por ejemplo, la iglesia católica tiene una estructura piramidal, jerárquica, y de repente el Papa es el vocero de toda la iglesia. Pero en nuestro caso, en la iglesia cristiana evangélica, nosotros somos muy horizontales. No hay nadie que se pueda atribuir la vocería de todos los evangélicos, porque estaría mintiendo, simplemente. Todos los demás, todos en general, podemos tener una opinión diversa. Y eso para mí es maravilloso. Yo puedo tener una opinión político-partidista personal, pero no puedo llevar a la iglesia a tener mi posición político-partidista. Estaría haciendo algo que no está bien delante de la palabra de Dios. Ahora, en momentos puntuales, con respecto a un hecho, creo que una iglesia podría pronunciarse a favor o en contra de algo que está pasando. Esa es una posición política, pero no partidista. El asunto es que actualmente creo que estamos muy sobreestimulados en cuanto a la política, a la posición político-partidista, y para nosotros todo lo político tiene que ver con un partido, ¿no? Porque desde mi perspectiva personal y bíblica, se ha mal usado mucho el término. Sí, se ha perdido de vista la esencia principal de lo que es la política. Exacto, entonces yo cualquier cosa que diga soy etiquetado inmediatamente en alguno de los bandos. Pero como cristiano, yo puedo ver a Jesús hablándole a una población muy diversa. Aún entre sus propios discípulos había un celote, que era una persona que había decidido tomar las armas para acabar con Roma. Había un recaudador de impuestos, que era el que se había conectado con Roma para tener una posición favorecida en ese tiempo. Estaban los pescadores, que era la gente pobre. Entonces, a todos ellos el mensaje era exactamente el mismo. Y en particular, cuando venían todos a escuchar a Juan el Bautista, de repente salió un oficial del ejército. ¿Y nosotros qué? Y a ustedes el Señor los llama a arrepentirse, a conformarse con su sueldo y a no extorsionar a la gente. Entonces, desde el cristianismo, nosotros no podemos tener una postura político-partidista porque nosotros estamos llamados a llamar a todos, valga la redundancia, a volver a la justicia, a volver a Dios. No podemos entonces vestirnos de alguna manera en particular porque eso corrompería la justicia. ¿Qué pasa con el partidismo? Y es parte del ebook que creé y que escribí para regalarlo a las personas que me han estado haciendo estas preguntas. El partidismo, por definición, nos lleva a nosotros a asumir una postura. Supongamos que, para sacarlo de la política, que es muy sensible, supongamos que es una denominación cristiana. Yo soy bautista y los bautistas somos lo mejor y los bautistas tal cosa. Entonces, si yo tomo una posición partidista en ese sentido, ya yo no puedo ser objetivo, porque en esta posición partidista yo tengo que solamente hablar de lo bueno que nosotros hacemos
y de lo malo que hacen los otros. Pero eso no es congruente con el mensaje cristiano, porque los otros, Dios me llamó a amarlos. Entonces, en este sentido, volviendo a la pregunta para concluir, no podemos como iglesia tomar una posición político-partidista porque estaríamos saliéndonos de la posición a la que tenemos que tenerle mayor lealtad, que es al Señor y a la justicia que el Señor establece en su palabra. Bien, ya nos toca despedir rápidamente en las redes sociales y donde las personas también pueden acceder a este ebook y conseguir también más información y dudas que tengan al respecto. Perfecto. Mis redes sociales principales tal vez están en Instagram, @JoseHRivero. Y allí en mi perfil hay un enlace que colocamos hoy precisamente para que la gente pueda descargarse gratuitamente este ebook donde abordamos estos, lo que yo llamo como 7 venenos que pueden intoxicar nuestra fe, especialmente en nuestro contexto venezolano, y cómo la Biblia nos enseña a poder liberar nuestro corazón de estos venenos y poder vivir un cristianismo más genuino y tener paz, esperanza y fe y amor en medio del tiempo complejo que vivimos. Sí, importante esa frase final y con eso nos despedimos. Gracias, Pastor, por acompañarnos en esta jornada en Argumentos. Nosotros con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden nuestras redes, @argumentos_gb, en la cuenta de X, en la cuenta de Instagram, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi. Gracias.